Hola, bienvenidos a la clase de hábitat, nicho y endemismos de biología ambiental. Bueno, ya vamos bastante avanzado el semestre, ya podemos hablar de cuestiones más particulares, llamémosle así. Entonces, vamos a hablar primeramente del hábitat. Bueno, podemos tener una región y esa región va a tener condiciones y va a tener recursos específicos, específicos a la región en particular que estamos hablando. Imaginémonos Sonora, algo así de Sonora, ¿ok? Entonces no es lo mismo hablar de Sonora en su parte desértica que hablar de Sonora en su parte selvática o que hablar de Sonora en su parte boscosa, ¿no? Entonces vamos a poner desierto, bosque, selva. ¿Ok? Cada uno de estos lugares tiene características particulares, tiene condiciones particulares de temperatura, de humedad, principalmente, etcétera. Tiene recursos específicos, no es lo mismo los recursos que hay acá, donde hay árboles, pinos, encinos, a donde aquí que hay saguaros, a donde acá que hay otros árboles un poco más perennes, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos lugares va a establecer hábitats. Sería la primera parte. Entonces vamos a hablar de hábitats. Ahí está. Ese me gusta más. Entonces los hábitats van a depender de la heterogeneidad espacial de la que estemos hablando. Vamos a poner aquí heterogeneidad espacial. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ahorrar ahora todo. Imagínense que tenemos una región plana. Aquí, imagínense que es un desierto. Vamos a ponerle desierto. Y en ese desierto no hay nada. Y aparece un bicho, aparece una araña. ¿Dónde va a vivir esta araña? ¿Qué va a hacer? Pues no tiene nada. Por ejemplo, ¿dónde va a poner su red? No la puede poner. No puede hacer mucho. A lo mejor esta araña decide cavar un hoyo y aquí hace su red, ¿no? Y entonces aquí se esconde y aquí espera a que los bichos aparezcan y sale y se los come. Pero entonces esta araña modificó el hábitat, le puso esto que era nuevo, le adicionó esto. Entonces teníamos cero de heterogeneidad espacial y ahora tenemos más uno de heterogeneidad espacial. Ajá. Supongan que esta araña había comido, bueno, se le habían pegado unas bolitas en las patas y resulta que esas bolitas eran semillas de algo y crece un saguaro. Ok, ya está adicionando otra cosa al hábitat. Este hábitat se hace más heterogéneo. Ahora tiene dos de heterogeneidad espacial. Viene un ave y el ave pone un nido aquí, ¿no? Y entonces trae sus parásitos, por ejemplo. Entonces eso es más heterogeneidad espacial. Y así puede irse modificando el entorno. Hay entornos que se modifican mucho y que tienen una heterogeneidad espacial altísima y hay otros que tienen una heterogeneidad espacial más baja. No es lo mismo un desierto que un manglar, donde entonces tenemos árboles, raíces así y muchas hojas, ¿no? Muchas ramas, mucha vegetación. O sea, vamos a ponerle vegetación aquí.
¿no? Y donde hay unos pastos marinos. Entonces, ¿qué hábitat entre el desierto y cuál tiene mayor heterogeneidad espacial? Entonces, la heterogeneidad espacial se va a traducir en más hábitats. Ahora, estos hábitats podemos llamarle macro. Por ejemplo, cuando hablamos de un país, tiene tantos macro hábitats. O le podemos llamar micro, cuando hablamos de regiones muy particulares como este manglar o este desierto. O incluso dentro del desierto podríamos hablar solamente de las plantas de saguaro. Entonces aquí se hacen microhábitats, ¿no? Aquí la temperatura de todos los recursos son un tanto distintos que los que hay acá. ¿Ok? Si hablamos de la parte de pastos, la parte de aquí, o la parte donde no hay vegetación, estamos hablando de lugares distintos, no mucho, pues difieren muy poquito, pero entonces por eso se llaman microhábitats. Entonces vamos a tener los macrohábitats y los microhábitats. Ahora estos hábitats, macro y micro, van a dar ciertas condiciones para que estén especies específicas. Imaginemos que este es el ecosistema 1 y este es el ecosistema 2, cada uno con sus hábitats. Pues en el 1 podría haber arañas, y podría haber saguaros, y podría haber sopilotes. Pero en este de acá no va a haber lo mismo. En este de acá a lo mejor tenemos peces, a lo mejor tenemos pastos, a lo mejor tenemos los manglares, a lo mejor tenemos unas gaviotas, a lo mejor los peces no nada más son es una especie de pez, a lo mejor son 3 especies de pez o 4. Ajá. Vamos a tener moluscos, vamos a tener bivalvos, vamos a tener pequeños crustáceos y así. Entonces, los hábitats más complejos o que tienen más heterogeneidad espacial también van a tener un mayor número de nichos, es decir, de espacios para que se desarrollen cada una de estas especies. Las condiciones particulares para cada una de estas especies va a ser el nicho. Ajá. Vamos a borrar esto. Ahora imaginemos que nuestro hábitat vamos a graficar y que vamos a dar cuadros a diferentes porcentajes de ese hábitat. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a empezar. Vamos a coger la cubetita. Y decimos, este es un hábitat, este es otro hábitat. Bueno, no, más bien, todo es un hábitat y son nichos distintos. Todos estos son nichos diferentes. Bueno, este parece igual. Vamos a ponerlo hasta acá. Ah, pues resulta que se combina. Pero bueno, así que se quede. Entonces, bueno, no. Este hábitat sí debería ser distinto. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, todos esos son colores distintos. Y uno representa a los hábitats a los nichos de cada especie. Pero ya hablando de su porcentaje de ocupación dentro del hábitat. Ah, bueno, se nos va a pintar de ese color. SP6 y cambiamos de color para la 7. SP7. Muy bien, SP es especie, ¿no? Entonces aquí está la especie 1, la 2, la 3, la 4, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Y esto representa sus necesidades, esta área sombreada. Ajá, el que tenga el nicho más chiquito, pues es el que menos representado está en este ambiente. Y el que tenga el nicho más grande es el que más representado está en este ambiente. Entonces,
Esto es igual a la sumatoria de las condiciones y sobre todo de los recursos. Las condiciones podrían no terminarse, pero los recursos sí. Las condiciones digamos que son infinitas, pero los recursos son finitos. Es decir, los recursos sí se terminan, las condiciones no. Si es calor, el calor es para todos. Pero si hay una cantidad limitada de agua, pues no, es para todos. Ajá. Es para los que la ocupamos, todos la ocupamos. Habrá quien la ocupe que sea crítica, que si no tiene acceso a ella todo el tiempo se muere como un pez. Y habrá quien aguante mucho sin ella como el saguaro. Entonces, imagínense que esto es nuestro desierto. Entonces CP7 podría ser un pez que ocupa mucha agua y por eso no se desarrolla tanto. Y SP4 sería el saguaro, que ocupa poquita agua y eso le permite desarrollarse mucho más que los demás. Entonces, todas estas sumatoria de cuadros, la sumatoria de las condiciones y los recursos. Y se reparte así entre las especies. Ahora imagínense que por X o Y razón vamos a perder a la especie 1. Ajá. Y se pierde. Y entonces borramos sus requerimientos, porque ya no hay requerimientos y no hay necesidades. Borramos su nicho. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. Y vamos a reponer el área. Ahí está, repuesta el área. Vamos con el verde. Ahí está. ¿No? Ahí está. Lo reponemos. Entonces dirían que este nicho queda vacío. Puede ser ocupado por una especie que ocupe lo mismo. Pues podremos decir que sí, pero ya queda feo. Entonces realmente esto no sucede, no se quedan los nichos vacíos. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos a una especie? Pues que haya un reacomodo de todas estas. Ajá. Y entonces a lo mejor esto puede ser utilizado por una similar. Ajá, por una que ocupara más o menos las mismas cosas. De tal forma que entonces ahora esta especie expande su nicho porque la otra desapareció. Ajá. Esto va a pasar siempre que desapareció una especie. Ahora, imagínense que este es nuestro ecosistema y que esto fue un proceso evolutivo, no fue culpa de nadie. Pero de repente llegamos con una especie invasora. Entonces, la especie invasora, ¿cómo va a interactuar en esta matriz? Pues ella va a ser su espacio. Ajá. Ella va a ocupar de X manera las condiciones y recursos que hay en este ambiente. Y eso puede ser que se desplacen otras. O sea, porque resulta que compite con esta 3 por lo mismo y entonces no la va a desaparecer por siempre, pero va a ocupar parte de sus requerimientos. Ajá. Y entonces, pues la podría medio desplazar. Si compite muy bien, pues va a haber un momento donde va a desaparecer a la especie 3. ¿Ok? Y pues podríamos decir hasta aquí pasó el problema, pero imagínense que la 5 se alimentaba de la 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que también se va a meter y va a desaparecer a la 5. Y resulta que la 7 se alimentaba de la 5, pues también le va a pegar. ¿No? Y si todas estaban interconectadas de X o Y manera, ¿qué van a hacer las especies invasoras? Van a romper con la biodiversidad de los sistemas y los van a ocupar todos. Entonces vamos a seguir platicando de esto un poquito más adelante.
Entonces, hábitat es la suma de condiciones y recursos específicos para una área. El hábitat nos habla de áreas. El nicho nos habla de necesidades. Y los endemismos van a ser el hábitat más el nicho. Entonces los endemismos van a ser organismos o especies, características de un lugar, acuérdense, espacio-tiempo, y que no pueden estar presentes en otro. El ejemplo mejor de endemismo para Sonora es el berrendo. Entonces, el berrendo es una especie de venado que solamente existe en Sonora. ¿Por qué? Porque solamente en Sonora se cumplen sus necesidades de nicho. Ahora, ¿podría sobrevivir en otro lado? Sí, pero biogeográficamente no se pudo distribuir. ¿Por qué? Porque hay barreras, ya sean físicas, obviamente naturales, o pueden ser físicas o ambientales que impiden su movilidad. A lo mejor el berrendo podría estar en todo México, pero no puede salir de la cuenca, de X cuenca. ¿Por qué? Pues porque no sabe trepar o cualquier cosa. De tal forma que pasó miles o cientos de miles o millones de años en una región y se convirtió en una especie específica. Otro ejemplo de endemismo puede ser la vaquita marina. La vaquita marina, por barreras ambientales, no puede dejar el Golfo de Cortés, el Mar de Cortés, o el Golfo de California. Y entonces está relicta de ese lugar, es endémica de ese lugar, no existe en otro lado. Ahora, el endemismo, pues también depende del área que nosotros le damos. El berrendo es endémico para Sonora, pero también puede ser endémico para México. Ajá. O un árbol, el tomate, es endémico de América. No estaba en otro lugar que no fuera América, pero una distribución más amplia. Entonces, hablando de endemismos, pues tenemos que especificar la región de donde es endémico, pero hay endémicos muy puntuales y hay endémicos un poco más generales, genéricos. Ajá. Hay endémicos que pueden estar en todo un estado. Bueno, acuérdense que está mal esto de dividir por regiones políticas, porque la naturaleza no es política. Entonces puede haber organismos que estén en una cuenca, que es lo correcto. En calidad del agua vamos a hablar de cuencas. O que estén en más de una cuenca, dependiendo de la conectividad, de los hábitats, de la biogeografía de ese organismo en particular. Entonces, la biogeografía nos ayuda a determinar quién es endémico y quién no lo es. Pero, bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínense que este es nuestro espacio. En nuestro espacio vamos a tener diferentes tipos de especies. Ahora no es cuadrado, para variarle. Imagínense que en esta área, cada una de las divisiones representa a una especie. Entonces yo voy a tener, por sus necesidades, especies que predominen. A estas les voy a llamar especies dominantes, ajá, porque dominan sobre un área especial. Voy a tener especies que estén en un área muy pequeñita. A estas les voy a llamar especies raras. ¿Por qué? Porque son muy poquitos los organismos por esa especie. Entonces voy a tener eh, dominantes y voy a tener raras. Voy a tener un rango de especies que van a estar entre las dominantes y las raras. Unas más, unas menos. Ahí no puedo hacerlo. ¡Ay, qué ya! Ahí está.
No, quiero la plumita. Ahí está, ahora sí, no se nos va a pasar. Entonces vamos a tener unas especies que van a estar presentes en el ecosistema de manera eh, pues no tan dominante. Podemos tener dos especies dominantes. Podemos decir que esta es la especie dominante 1. Que esta es la especie dominante 1. Esta es la especie dominante 2. Luego vienen las especies 3, 4 y 5, que están más o menos parejas en su distribución. Y luego viene la 6, que no es tan rara como la 7. Y la 7, que es una especie rarísima. Entonces vamos a tener, acuérdense, además de las... Y puede ser que todas sean endémicas o unas pocas sean endémicas. Generalmente las generales no van a ser endémicas por esta facilidad que tienen de colonizar. Y generalmente las raras van a ser las endémicas porque pues no pueden colonizar más. Pero no es una regla que se cumpla al 100%. ¿Ok? El endemismo pues depende. Por ejemplo, todos somos endémicos de la Tierra. Si encontramos otro planeta va a tener unas especies diferentes. ¿Por qué? Porque las del planeta de Tierra estamos en esta isla planetaria y no tenemos contacto con otro. Entonces en las islas solemos tener especies endémicas que no están en los continentes, ¿no? Y acuérdense que dependiendo de su biogeografía podemos decir cómo van brincando. Pero por el tiempo de residencia se pueden separar tanto en el tiempo que sean especies distintas. Eso está dentro de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución también es muy ambiental en ese sentido. ¿Ok? Entonces esto fue hábitat, nichos y endemismos. ¿Ok? La actividad de esta semana va a ser un foro y en el foro quiero que ustedes investiguen y pregunten dudas que tengan y vamos a resolverlas entre todos. Va a ser la actividad de esta semana. Acuérdense, hablamos de hábitat, nicho y endemismos. Lean, investiguen por su parte para hacer las preguntas y después las hacen en el foro, ¿correcto? Muy bien, chicos, espero que hayan entendido muy bien y nos vemos en la siguiente clase.